Bien, muchachos. Entonces, habíamos eh, hablado, ¿no? Acerca del contexto de la Edad Media y de esa manera, pues, la filosofía va a estar orientada, ¿no? Al aspecto religioso, ¿no? Ya sabemos que las principales características de la Edad Media fueron el teocentrismo y el oscurantismo científico. Digamos que la eh, disciplina o ciencia top en ese tiempo era la teología, ¿no? Y todas las demás estuvieron subordinadas a la teología, ¿no? La filosofía, la biología, todas las ciencias estuvieron subordinadas a la teología. Es decir, la teología era la que orientaba, era la directriz, la que normatizaba todo el aspecto cognitivo, todo el aspecto académico de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, Eh, en ese contexto, en la filosofía van a surgir dos corrientes filosóficas, ¿no? Que van a ser la patrística y la escolástica. Mira, vamos a ver acá un- una primera diapositiva. Mira, eh, ¿cuáles fueron estas corrientes, ¿no? Como te estaba contando, fueron la patrística y la escolástica, ¿no? Como tú la ves ahí, ¿no? En tu imagen, ¿ya? Y vamos a estudiar justamente la patrística y la escolástica dentro de lo que corresponde a la filosofía medieval, ¿no? Vamos a empezar con la patrística, ¿ya? Mira, vamos a ir leyendo esta imagen de derecha a izquierda. El máximo exponente de la patrística fue Agustín de Hipona, que después lo van a canonizar y le llamarán San Agustín, ¿no? Eh, la patrística es una reflexión que hacen los padres de la iglesia acerca de la esencia del cristianismo, ¿no? Eh, Acuérdate pues que estamos viviendo una época en la cual el poder de la iglesia se veía reflejado no solamente en el contexto social, sino que también en el contexto económico, ¿no? Entonces era importante fortalecer una institución no solamente desde lo social y político, sino también desde lo económico. Entonces, eh, ¿cuál es la esencia del cristianismo? La humildad, el desprendimiento, la austeridad, el fortalecimiento espiritual, seguir los dogmas traídos por Jesús, eh, las directrices proporcionadas por Jehová, ¿no? A través de su vehículo transmisor en la primera gran etapa de la espiritualidad, de la religión cristiana con Moisés. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Qué debemos seguir? ¿Qué debemos hacer? Estamos en una época de tomar decisiones. Entonces, en ese sentido va a desarrollarse esta patrística, ¿no? Van a buscar fortalecer las directrices de la religión, ¿no? Del cristianismo específicamente. Eh, ¿Qué hacemos con tanto poder que tenemos? ¿Lo dejamos? ¿Lo seguimos teniendo? ¿Lo conservamos? ¿Lo incrementamos? Pero ahí viene una cuestión muy humana, ¿no? ¿Quién que tiene poder quiere perder aunque sea un mínimo del poder que ya tiene, ¿no? Es complicado. Bueno. Entonces, vamos a hablar de San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, ¿m? Más conocido como San Agustín. Bueno, nació en Tagaste, ¿no? Que es una ciudad que queda en el África, actualmente es Argelia, pero antiguamente era parte del Imperio Romano, ¿no? Era parte del Imperio Romano. Por eso que dicen que Agustín fue romano, ¿no? Pero él nació en Tagaste, ¿no? Lo que actualmente es Argelia, pero antiguamente ese lugar era parte del Imperio Romano, ¿no? Insisto, por eso es que dicen que Agustín es romano. Su padre fue Patricio, un pagano, ¿ya? Un pagano es una persona que, bueno, tiene ciertas dudas en cuanto a la religiosidad, ¿no? Y que tenía vertientes, las vertientes paganas son vertientes no reconocidas por la iglesia y que tienen pues manifestaciones espirituales distintas a las que propone el cristianismo, ¿no? Y en este tiempo específicamente el catolicismo, ¿no?
Entonces, todas esas personas que tenían diversas formas de profesar su fe, su espiritualidad, sus creencias, eran considerados como paganos, ¿no? Todo aquel que no tenía esa concepción judaica, ¿no? De, de Jehová o Yahvé, como gustes llamarle, entonces era considerado un pagano, ¿no? Y su madre fue Mónica, ¿no? Una mujer muy religiosa, muy pegada al cristianismo, y que, bueno, pues según cuentan los biógrafos, oró 40 años para que su hijo se convierta a la religiosidad, ¿no? Eh, y lloró mucho, por eso que muchos consideran a San Agustín o le llaman como el hijo de las lágrimas de su madre, ¿no? San Agustín no siempre fue un religioso, ¿no? Él venía de una familia muy adinerada, una familia bien acomodada, ¿no? Por parte de padre y madre. Entonces, cuentan los biógrafos que Agustín puede ser un tipo bien parecido, bien hablado, culto, adinerado. Entonces, en sus primeros años se dedicó a disfrutar de los placeres de la vida, pues, ¿no? Eh, bueno, vivía la vida loca, como se dice. Y se va a interesar en la filosofía cuando llega a sus manos un libro de Cicerón llamado El Hortensius. Recordemos a Cicerón, ya lo hemos visto en filosofía helenístico-romana. Cicerón es uno de los personajes del eclecticismo, ¿no? Y los eclécticos tenían una finalidad, conciliar corrientes opuestas. La idea de los eclécticos era una idea conciliadora, ¿no? Y esto es algo muy complicado, ¿no? Que dos personas que están en oposición a las finales concilien y que los dos se vayan contentos es algo altamente complejo, ¿no? Pero estos eclécticos tenían estas cualidades, ¿no? De lograr conciliar, o al menos hacer el intento de conciliar corrientes opuestas. Entonces, esto lo seduce a Agustín, ¿no? Y se deja llevar, digamos, le llama la atención Cicerón, ¿no? Entonces se convierte a la filosofía a leer pues el Hortensius de Cicerón, ¿no? No se convierte, sino que digamos se interesa, ¿no? En la filosofía a leer a Cicerón, ¿ya? Y también se va a interesar por el maniqueísmo. El maniqueísmo era una vertiente considerada pagana en aquellos tiempos, liderada por Mani, un iraní, ¿no? Un líder espiritual, pero no lo termina por convencer a Agustín este maniqueísmo. Se decepciona, ¿no? Del maniqueísmo. Y bueno, y empieza su etapa de escéptico, ¿no? Como ya verás ahí tú ya en la parte izquierda, al inicio de la parte de la diapositiva, al inicio en la parte izquierda, dice, ¿no? Tras el maniqueísmo, Agustín se hizo escéptico, se hizo un escéptico. Entonces empieza su época en la cual ya duda, desconfía, niega, ¿no? La existencia, pues, de las vertientes religiosas, ¿no? Es un tipo que dice, ¿sabes qué? Estoy decepcionado, no quiero creer en nada. Listo, se acabó. Para mí la religión ya fue. Entonces, ahí empieza, pues, esta época, ¿no? De escéptico, ya empieza su época de escepticismo, ¿ya? Y empieza su época intelectual. Va a, a convertirse en orador, va a estudiar oratoria. En aquellos tiempos, un orador era como decirte, pues, un abogado, ¿no? Era un tipo que exponía los argumentos, ¿no? En una determinada defensa. Y él era el orador de Roma. Él era, digamos, el defensor de algunos funcionarios del Imperio Romano. Tenía un altísimo cargo, ¿no? Pero muchas veces defendió, argumentó, expuso causas injustas, ¿no? Por ejemplo, había de repente, ponte un prefecto, ¿no? De alguna ciudad. Tú sabes que el prefecto es la persona, la autoridad elegida por el gobierno central, en este caso que era el cesarato,
para que sea su representante en una determinada ciudad, ¿no? Por ejemplo, el prefecto de acá de Lambayeque es la autoridad nombrada por el presidente Castillo para que sea sus ojos acá en Lambayeque, independientemente de la autoridad del gobernador regional, ¿no? Que es elegido por el pueblo, ¿no? La autoridad que es enviada por el presidente de la República es el prefecto. Bueno, entonces esto viene desde acá, desde la época de Roma. Entonces, supongamos que algún prefecto haya cometido, pues, no sé, ponte un delito grave, ¿no? Haya violado a una sirvienta, la haya matado, ¿no? Violación consecuente seguida de homicidio, ¿no? De esta sirvienta, ¿no? Entonces, bueno, tocaba defender al prefecto, ¿no? Entonces, muchas veces Agustín sabía de que la autoridad era culpable y aún así la defendía y hacía de que lo absuelvan, ¿no? Por eso es que mucha gente le tenía bronca, ¿no? Digamos, a Agustín, ¿no? Por esta época de orador. Entonces, Agustín cuenta en su biografía se encuentra en una obra que se llama Confesiones, ¿no? Eh, que él muchas veces no podía ni siquiera dormir, ¿no? Que en sueños, pues, veía a la gente que le increpaba, que le reclamaba justicia, ¿no? Entonces, ya harto de todo esto, se va a un famoso obispo de aquellos tiempos, que este era un obispo que estaba entre Milán y Roma, ¿no? Ciudades italianas muy famosas, el obispo Ambrosio, ¿no? Que después lo van a canonizar y va a ser conocido como San Ambrosio, ¿no? Entonces, este obispo Ambrosio lo invita a leer más sobre filosofía, el neoplatonismo de Plotino, y obviamente la máxima figura de Platón, ¿no? Del gran filósofo de la antigüedad, Platón. Por eso que la patrística, San Agustín específicamente, y en general toda la patrística fue influenciada por Platón. Entonces, cuenta la historia de que Agustín se va al obispo Ambrosio y se le entrega espiritualmente. No le dice, mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto de todo esto. Haz de mí lo que quieras, ¿no? Y el obispo Ambrosio lo bautiza, ¿no? Se hace sacerdote en tiempo récord, incluso llega a ser obispo en tiempo récord. Mira, ve, ahí está en tu diapo. En el 387 se bautiza Agustín. En el 391, 4 años después, ya era sacerdote. Y en el 395, 4 añitos después de ser sacerdote, obispo de la ciudad de Hipona, donde antes estaba el famoso obispo Valerius, ¿no? Que ya tenía mucho tiempo ahí y es dado de baja para ponerlo a Agustín ahí. Pero no iba a ser esto difícil pensar de que Agustín iba a escalar rápidamente, pero no, porque era un tipo, imagínate, con muchos contactos, ¿no? Había sido orador en el Imperio Romano, un tipo con buena posición económica, culto, entonces en estos tiempos no se le iba a hacer tan complicado escalar rápidamente, ¿no? Dentro de cualquier institución, ¿no? Como la iglesia, por ejemplo, que era una institución de mucho poder en esos tiempos. Entonces, San Agustín, ¿no? Va a ser considerado obispo de una manera, pues, rapidísima, ¿no? Rapidísima, ¿ya? Va a ser el obispo de la ciudad de Hipona, ciudad de aquellos tiempos. Y como fue tan rápido esto, por eso es que le conocen como el obispo de Hipona, ¿no? El obispo de Hipona, Agustín. Bueno, entonces, Agustín va a tener tres aspectos fundamentales que va a defender, ¿no? A capa y espada, como se dice. Uno, la idea de que existe un solo Dios, que es todopoderoso, ¿no? Dos, que Dios crea de la nada, ¿no? Y tres, de que Dios está en todos lados, ¿no? Y esto va a ser fundamental, ¿no? Para fortalecer los parámetros de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa idea de que Dios está en todos lados, de que Dios todo lo ve, que es una idea agustina, va a servir pues para tener al creyente, al feligrés expectante, ¿no? Viene la famosa frase que de repente ha dicho alguna vez tu mamá, ¿no? A mí me puedes engañar, ¿no? Pero hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Frase famosa de nuestras viejitas, ¿no? Bueno,
Entonces, estos parámetros van a ser, digamos, el sostén no solamente del cristianismo, sino del catolicismo, ¿no? Y van a llevar a ser una estructura jerárquica interesante, ¿no? Un papado, el carlemán, los cardenales, los obispos, arzobispos y toda esa estructura que era fundamental. Siempre es importante tener una estructura política para tener una solvencia institucional, ¿no? Y esto fue institucionalizado por Agustín, ¿no? Dentro de las obras importantes que tenemos de San Agustín está La Ciudad de Dios, que es su obra más relevante, ¿no? Está Soliloquios, está Confesiones, que es una obra autobiográfica, Contra los Académicos, otra obra, de Libre Albedrío. En esta obra de Libre Albedrío nos dice de que el libre albedrío, ¿no?, es la libertad con la que Dios nos crea para creer o no creer en Él. Y también la considera como la libertad que nos da Dios para hacer el bien o hacer el mal, ¿no? No hay que olvidar que San Agustín y la patrística en general fue influenciada por Platón, ¿ya? Y de que el fin de Agustín fue conocer a Dios y al alma. Es más, él decía, ¿no? Ansío conocer a Dios y al alma. Le preguntaban, ¿nada más? No, decía, nada más. Y aseguraba que a Dios se le conoce a través de la fe, ¿no? Nada de que, para yo creer en Dios, primero tengo que verlo. Conocer para creer, no decía San Agustín. Es creer para conocer. Llegará a conocer a Dios solamente aquel que cree en Dios. Primero tú tienes que creer en Dios para luego llegar a conocerlo. Bueno, espero que les haya quedado claro esto en cuanto a la patrística y a San Agustín. Ya saben, para mí es un placer siempre comunicarme con ustedes, aunque sea virtualmente. Un gran abrazo, síganse cuidando.